Bueno, en principio me presento para aquellos que no me conozcan. Soy María Ruz, presidenta de la Asociación Astronómica de Málaga Sirio. Hemos tenido una serie de actividades para nosotros muy destacadas a lo largo del mes de abril, puesto que para nosotros, bueno, pues el mes es el mes de la astronomía, y las actividades que hemos querido realizar han tenido un cambio totalmente rotundo ante las circunstancias actuales. Iniciamos nuestras actividades con una charla magnífica que hicimos con Amelia Ayo desde Chile, y por supuesto dentro de la Semana de Cielo Oscuro, que se ha celebrado también hace algunos días, pues queríamos tocar un tema tan importante y tan primordial para una asociación como la nuestra, como es el tema de contaminación lumínica. Por motivos de agenda la trasladamos a este sábado 2 de mayo, y bueno, las gestiones a través de nuestro compañero Jesús Nava han sido magníficas, porque como siempre hemos tenido la oportunidad de contactar con Alejandro Sánchez de Miguel, y como siempre estamos agradecidísimos por su colaboración y por su disponibilidad. Os voy a presentar, os voy a dejar con el compañero Jesús Nava, la persona que habitualmente mueve y nos anima a hacer actividades en torno a la contaminación lumínica, una persona también muy comprometida con este tema dentro de la agrupación, y creo que es importante que le demos paso sin más. Así que os dejo con Jesús Nava. Pues, hola, buenas tardes a todos y a todas, y quería daros las gracias a los asistentes y a quienes están viendo la grabación de esta charla. Antes de comenzar, quería compartir con vosotros un par de imágenes y una reflexión. Voy a pasarla por aquí. ¿La veis bien? ¿Se ve bien? Sí, se ve. Bien. Pues el pensamiento viene así. Vivimos en un planeta hermoso. Somos parte de él y dependemos de él. Parece que solo en emergencias como la actual nos damos cuenta de ello. Aún está por ver lo que aprendemos de esta situación. A veces necesitamos tomar altura y perspectiva para comprender nuestra realidad más cercana. Eso fue lo que perseguimos hace 2 veranos Juan José Segovia y yo, al tomar estas imágenes del Veleta, casi el techo de Andalucía. Desde allí no solo se puede contemplar un paisaje magnífico, también se aprecian algunos de los efectos que producimos y que damos por inevitables. Pero hemos de esperar a la noche para poder darnos cuenta de la magnitud de uno de esos efectos que precisamente habitualmente pasa desapercibido y no está en la agenda ni de la mayoría de las asociaciones de defensa del medio ambiente, ni mucho menos de la agenda política. Se trata de la contaminación lumínica. Un momento. Ahora. Aquí podemos ver el efecto que tiene de noche la luz de prácticamente pues, media Andalucía vista desde el Veleta, es decir, hasta un sitio que es protegido. Se supone que es probablemente el lugar más protegido de Andalucía respecto al tema de la contaminación lumínica, porque está dentro de un parque nacional. Y sin embargo llega luz, como veis, desde decenas o incluso desde cientos de kilómetros. Se puede ver cómo llega la luz desde la zona de Guadix Baza. Luego esta zona de por aquí ya es de la zona de Murcia, Alicante, etcétera. Esto de aquí es el Mulhacén y se ve todo el corredor de Sierra Nevada, que se ve en oscuridad porque hay poca población allí. Esta zona de aquí es la del poniente almeriense. Y estas luces que se ven aquí al fondo son de África, son luces de Melilla y de otras ciudades cercanas del norte de África, algunas de Argelia y otras de Marruecos. Por aquí ya empiezan las luces de Motril y aquí vemos la luz que llega desde la bahía de Málaga y del Valle de Guadalhorce al fondo. También
el resplandor que vemos aquí al fondo, el que está en el horizonte, sospechamos que puede ser de la zona incluso posiblemente de Sevilla. Aquí, por supuesto, la de Granada, que es la afección más grande que tiene esa zona. Y vamos a ver. Bueno, esto es Rodollano. Y por aquí, otras ciudades que están situadas, o ciudades o pueblos que están situados más hacia el norte, algunos de cuyos resplandores intuimos que puede ser incluso hasta Madrid. Bueno, más cerca quiero que os fijéis en una cosa. Fijaos en esos dos puntitos que aparecen aquí debajo de toda esa luz. Esas son las luces que salen del observatorio de Sierra Nevada. Viendo esto, os podéis imaginar la afección que tiene nuestra comunidad respecto a la contaminación lumínica y, por supuesto, la reacción que tiene la investigación astronómica y todos los ecosistemas que se ven afectados por esas luces. Claro, como he dicho antes, es necesario tomar distancias, a veces altura, para darnos cuenta de realmente hasta dónde llega la situación. Y ahí es donde entran trabajos tan excepcionales como el que está realizando Alejandro Sánchez, que es nuestro invitado de hoy. Es investigador y experto en contaminación lumínica. Me atrevo a decir que es uno de los mayores expertos en este tema en el mundo. Y trabaja para la Universidad de Exeter y es asesor de la Oficina de Calidad del Cielo del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y pertenece también a la Junta Directiva de la International Dark Sky Association, que es una asociación a nivel internacional sobre defensa del cielo oscuro. Bueno, pues dicho esto, ya no me queda otra que darle paso para que nos hable de cómo se mide la contaminación lumínica desde el cielo. Perdón, el brillo del cielo desde el espacio, lo estoy diciendo. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, adelante. Muchas gracias, Jesús. Bueno, una cosa que te tengo pendiente todavía analizarte esa imagen. Sí. Pero yo lo que te diría es una imagen súper interesante y no esperes a que yo te la analice, pues estoy hasta arriba. Pero, por ejemplo, esa imagen simplemente publicada con la identificación de las fuentes que mostrabas, ya tiene una importancia científica bastante importante, ¿no? Pero hay que compartirla. Tú lo has hecho conmigo, pero yo no he podido hacer mucho más. O sea, que esa no ha sido parte culpa tuya. Pero yo te digo que esa imagen es muy, muy, muy impresionante. Está el trabajo con los nombres que le puso Juan José Segovia, está en la página de Sirio, publicada desde entonces, pero bueno, ya hablaremos. Bueno, ya hablaremos de cómo compartir eso más eficientemente. Muy bien, gracias. Bueno, voy a empezar aquí. A ver, la presentación. Bueno, muchas gracias a Sirio por la invitación. Siempre es un placer colaborar con astrónomos amateur, porque yo soy también astrónomo amateur, ¿no? Un poco la presentación que os voy a enseñar. He elegido esta porque es un artículo que va a salir inminentemente, ya está aceptado en una revista de un impacto relativamente alto. Y son pues más de 10 años de trabajo, y no de trabajo de mucha gente. Además, gente que no es muy diferente de vosotros, porque muchos de los que participaron en esta investigación, sobre todo en las partes iniciales, eran astrónomos amateur, ¿no? Yo era astrónomo amateur cuando empecé todo esto. Últimamente me dedico a contarle muchos cuentos a mi hija, entonces lo primero que pensé es contarles un cuento, ¿no? Y empezar por el castillo. Diciendo, eres una vez en un lejano castillo, muy lejos del mar. Este castillo. Y realmente este castillo tiene una parte importante en esta historia de cómo ahora vamos a poder medir el brillo del cielo desde el espacio. Pero si empezase por aquí, no aparecería
gente que ha tenido un papel muy importante y que por desgracia pues no salen como coautores en el trabajo. Entonces vamos a empezar por el principio. En el principio todo comenzó en el año 2008 cuando los primeros SQM USB se dieron al mercado. Y en aquella época yo estaba haciendo ya mi tesis en evolución de galaxias, que luego la cambiaría a contaminación lumínica. Y Jaime Zamorano, que era mi director de tesis, y yo pues pensamos en qué podíamos hacer con esos SQM. El SQM es un fotómetro portátil del tamaño de una cajetilla de tabaco con el que se podía medir el brillo de cielo. Y bueno, pues lo discutimos, pensamos cómo podíamos hacer, qué podíamos hacer y convencimos a mi amiga Berenice, que era vicepresidenta de la Asociación de Astrónomos Aficionados de la Complutense en aquella época, o sea, astrónoma amateur y estudiante de astrofísica, para que, ya que yo no podía, porque estaba muy liado con mi tesis, ella fuese a darse vueltas por la Comunidad de Madrid midiendo el brillo del cielo desde el coche. Y así hizo y presentó su trabajo con muy buena nota. En los años siguientes, en los 5 años siguientes, a Berenice, a mí y a Jaime, porque en este caso no es un caso de esos en los que el director de tesis o el director de trabajo va, suelta al estudiante y no hace nada, no. En este caso, por ejemplo, Jaime tomó prácticamente el 40% de los datos totales. Yo tomé pues otro 40% y el resto, pues al final, pues fue un poco entre todos los demás, ¿no? Pero el trabajo que hizo Berenice fue el pionero y el que dio paso a ver que la técnica funcionaba y seguir, ¿no? Aquí también están otra gente que ha sido muy importante, como Jesús Gallego o Mireia Nievas o José Gómez Castaño, Alberto y Paco, que también tomaron muchas medidas con sus coches o acompañándonos a nosotros en los más de 6.000 kilómetros de medidas que tomamos durante los siguientes 5 años. Y es que una de las cosas buenas y malas que tiene Madrid es que, bueno, pues es la fuente de contaminación lumínica más importante de la península ibérica. Eso, evidentemente, vivir allí, pues es, como astrónomo aficionado, pues es un poco infernal. Pero desde el punto de vista de la contaminación lumínica es fantástico, porque tienes tu fuente de estudio muy cerca. Y además, la cantidad de fuentes de contaminación lumínica comparables cerca son relativamente pocas. De manera que lo que hicimos fue coger el coche y dar vueltas y vueltas y vueltas, al principio intentando cubrir la mayor densidad de área posible. Y luego, como no había zonas realmente oscuras cerca de Madrid, pues coger las autopistas radiales para intentar tomar medidas más allá. Además de eso, convencimos a varios estudiantes de ir dentro de la ciudad a azoteas a medir el brillo de cielo, porque uno de los problemas que no estaban claros era cómo el brillo de cielo era dentro de la ciudad, ¿no? Y cómo cambiaba dentro de la ciudad. Entonces tomamos un montón de medidas, casi 40.000 o así. Y del trabajo que hizo Berenice, luego se hizo otro trabajo, se presentó en el Congreso Estatal de Astronomía, en el Congreso de los Amateurs y también en el Congreso de la SEA, de la Sociedad Española de Astronomía. Llegó un momento en el que yo estaba haciendo mi tesis en galaxias y por problemas climatológicos y otra serie de problemas que luego os voy a contar, vi que la contaminación lumínica pues, era un tema en el que podía hacer una tesis pues, de mayor calidad y más fácil que en galaxias, ¿no? Entonces cogimos, presenté mi tesis, presentamos
este artículo de cómo la contaminación lumínica se veía de manera bidimensional alrededor de Madrid. Y esos datos y algunos otros que tomé en Berlín, o sea, los datos que habíamos tomado todo el grupo, más algunos que había tomado yo en Berlín durante una estancia, fueron los datos que se unieron a una cosa que probablemente conocéis todos, que es el mapa de contaminación lumínica mundial, el nuevo Atlas de contaminación lumínica, que cogía los datos tomados en Globe at Night, que es el famoso programa de ciencia ciudadana, en la que la gente mira las estrellas y cuenta cuántas estrellas ve, y también con los SQM. Y los datos de mi tesis fueron el 40% de los datos de calibración de este atlas. Bueno, como no queríamos que el mapa del nuevo atlas de contaminación lumínica mundial fuera el mejor atlas posible, y no queríamos que hubiese ninguna lucha de egos y yo pongo datos o tú pones datos o tal o cual, pues se decidió que nadie de los que ponían datos aparecería como coautor, si no había hecho algo más en el proceso. Así que pues yo no aparezco como coautor en este artículo, pero en los agradecimientos y en el texto se ve como la contribución de los datos de alrededor de Madrid pues es muy importante. Por ejemplo, hay otro grupo de datos muy importante, que es casi el otro 40%, que son de Cataluña. Entonces, cuando vez que uséis los datos de este mapa, que sepáis que para España, del año 2014 o 2015, este mapa es especialmente bueno porque está calibrado con los datos de aquí. Pero no solamente se calibró con los datos de aquí, también hubo mucha otra gente que tenía muchísimos menos datos que nosotros, pero para otras partes del mundo, que usaron aquí. Pero este mapa es un modelo matemático, ¿vale? Que coge en las imágenes de satélite, coge la física que conocemos de cómo se propaga la luz en la atmósfera y las observaciones de Tierra para estimar cuál sería la contribución de la contaminación lumínica, suponiendo pues una cantidad determinada de aerosoles, ¿no? de contaminación del aire. Pero mucho antes nosotros ya llevábamos diciendo que no hacía falta hacer esto, que esto está muy bien, ¿vale? Pero que los satélites ya veían directamente la contaminación lumínica. Ese fue un gran debate que tuvimos aquí en Smolenice, en la República, en Eslovaquia, en el primer congreso de modelización y medida de la contaminación lumínica. En aquel congreso yo llevaba una presentación sobre el consumo eléctrico en alumbrado público en España, pero también llevaba este póster sobre el brillo de cielo alrededor de la Comunidad de Madrid, en el que había este gráfico en el que nosotros decíamos el satélite puede ver directamente la contaminación lumínica. En ese mismo congreso se presentaba otro trabajo por mi amigo y colega Chris Kiva, que no conocía hasta ese momento, en el que él, usando datos de Globe at Night, decía que llegaba a la misma conclusión, ¿no? Que usando las imágenes de satélite se podía predecir el brillo de cielo. Sin embargo, él tenía datos dispersos de todo el mundo y nosotros teníamos muchos datos de un solo lugar. Él tenía la teoría de que el brillo de cielo que veíamos en el satélite no era real, era un artefacto que hacía que esa imagen mala, ¿vale?, simulaba a lo que hacía la atmósfera, y por eso lo que decían lo que observaban los científicos ciudadanos se correspondía con lo que es el brillo de cielo, ¿no?
con la mancha del satélite. Nosotros no. Nosotros decíamos que esto era real. Bueno, hoy en día esta es digamos, la primera publicación en el mundo, un póster pequeñito, en el que se dice que esta relación es real. Y bueno, pues no lo ha citado nadie. No, por no citarlo no lo citamos ni nosotros. En cambio, por ejemplo, este paper salió en Scientific Reports, que es una de las revistas abiertas de Nature, y pues ya tiene la friolera de 88 citas. Pero nosotros pues no estábamos contentos, que pensábamos que realmente sí era real. Y en el año 2015 aparece una herramienta que va a ser fundamental para poder comprobar esto. Y es Cities at Night. Cities at Night, no voy a hablar mucho de Cities at Night en esta charla, pero Cities at Night es un proyecto para localizar y georreferenciar las imágenes que toman los astronautas desde la Estación Espacial Internacional. Nosotros, Jaime Zamorano y yo, con otros colegas, convencimos a NASA y a la Agencia Espacial Europea de que no solamente tomasen fotos desde la Estación Espacial Internacional normales, sino que hiciesen una técnica que se llama HDR. HDR significa High Dynamic Range. Es, en traducir español, imágenes de alto rango dinámico. O sea, que queríamos que tomasen fotos de larga exposición y de baja exposición de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, sobre todo de Madrid, para comprobar si la ISS podía ver ese halo que se veía también en otras imágenes. Aquí veis el resultado. Este halo que veis alrededor de Madrid es real. No es que no es que he difuminado la foto. No. Es luz, ¿vale? Que la cámara detecta alrededor de esta zona, ¿no? Y bueno, ¿de dónde viene esa luz? Bueno, pues viene muy fácilmente, lo podéis imaginar, viene de la propia ciudad difundida por la atmósfera, ¿no? La luz de aquí, no sé si veis el cursor. ¿Ves el cursor? Sí, se ve. Vale. La luz de lo que es la ciudad se ve emitida en todas direcciones y choca con la atmósfera, por ejemplo aquí, y esta luz que choca con la atmósfera se ve difundida hacia abajo, y lo vemos nosotros como brillo de cielo, pero también se ve difundida hacia arriba y lo vemos como luz difusa alrededor de las ciudades. Hasta ese momento, ya os avanzo, la conclusión de nuestro artículo es que sí, que son lo mismo, que es exactamente la misma luz. Pero mucha gente pensaba que esto realmente era un problema pues, de la lente, que no era la luz que venía de la atmósfera realmente, ¿no? Sino que era un efecto instrumental. Ahora mismo os voy a explicar un poco cómo se hacen los modelos, o cómo se hacían los modelos de contaminación lumínica. Antiguamente simplemente se cogía, se veía cuál era la variación espacial, las imágenes de satélite, las medidas en tierra, espacial, se veía cuál era la variación y se sacaba una relación que luego, usando modelos científicos, modelo de cómputo, salía el mapa de contaminación lumínica. Esa, digamos que fue la primera generación de modelos de contaminación lumínica. Estas medidas de contaminación lumínica eran puntuales. Había un punto, muchos puntos alrededor de determinado lugar. La segunda generación de modelos de contaminación lumínica ya no solamente se preocupa de la variación espacial, que además ahora ya no son punto a punto, sino que es un continuo de puntos, es un área de puntos, y también se preocupa de la variación espectral.
Por eso, realmente, realmente el mapa de Falchi que vosotros veis, realmente son dos mapas. Lo que pasa es que no se presentan los dos mapas. Este mapa de la izquierda que veis aquí es el mapa de Europa si se utilizan lámparas de sodio. Pero el de la derecha es si se utilizan lámparas LED. O sea que Fabio ya aquí en 2016 estaba considerando la variación en color. Y la tercera generación, lo que nos gustaría que pasara, que aún no sucede, pero estamos en proceso, es que no solamente se tomen los mapas de tierra, sino también datos de satélite, ¿no? Porque si sabemos que el brillo del cielo difuso en tierra, o sea que la luz que vemos desde abajo es la misma que se ve difundida en la atmósfera, eso son datos. Son datos. Ya no tendríamos un puntito aquí y rayas con huecos, ¿no? Ya cubriríamos todo el espacio. Cubriríamos todo el espacio. Además, lo ideal y lo que nos gustaría es que estos modelos sirvan para asesorar a los gobiernos, coger input de la población y cambiar las políticas de alumbrado que, bueno, pues se cerraría el círculo, ¿no? Digamos, las políticas de contaminación lumínica estarían basadas en evidencia, realmente se está reduciendo la contaminación lumínica, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, Jesús siempre me repite, ¿no? Pero es que yo quiero que la ley de Andalucía se fija el objetivo de mejorar la contaminación lumínica en esta cantidad. Bueno, pues para eso hace falta esto, hace falta maneras, medidas para poder ver si las políticas son eficientes o no. En todo esto, la manera de verificar que realmente el brillo de cielo visto desde satélite era real, ¿vale? Ahora esta es una imagen no de alto rango dinámico, sino de estándar, ¿vale? La imagen que os he enseñado antes es exactamente la misma que esta, pero ampliando mucho el nivel de detalle y sumando varias imágenes, de manera que podamos ver todo el rango de valores que hay. Aquí se intuye un poquito, no sé, en mi pantalla sí, en la vuestra no lo sé. Aquí se intuye un poquito el halo de Madrid, pero muy, muy, muy débil, ¿no? Porque evidentemente la luz directa es mucho más brillante. Este otro satélite es el famoso que vemos siempre en todos sitios como la imagen de la Tierra de noche, pues está hecho con este satélite que tenía una resolución por píxel de 5 kilómetros. Que luego se hacía un proceso que se llama superresolución para, haciendo un promedio, se sacaba hasta 1 kilómetro por píxel, más o menos. Y parte de esta luz que vemos por aquí, esto pues claro, mucha gente pensaba que el problema de toda esta luz era pues simplemente las luces difuminadas, ¿no? Aquí tenemos otro satélite que salió en 2012, pero bueno, que no fue accesible hasta 2014, 2013, que es el BIRS. Y aquí, por ejemplo, ya sí se empezaba a ver que sí, que había un halo de luz difusa real. Y ahí está la luz difusa. Por ejemplo, aquí en el Monte del Pardo, que es donde vive el rey, pues y está prohibido el acceso, pues está totalmente oscuro, muy cerca de una fuente muy importante de contaminación lumínica. Así que era pues ideal para hacer este tipo de estudio. Esta es otra versión de estas imágenes de alto rango dinámico en la que se puede ver el halo de diversas ciudades. Por ejemplo, aquí está Ávila, aquí está Segovia, aquí está Madrid, aquí está Toledo, Talavera de la Reina. Y podéis ver cómo prácticamente cada ciudad, cada pueblo un poco grande tiene un pequeño halo. Los más pequeños es tan pequeño que casi ni lo vemos, ¿no? Pero todas las ciudades sabemos que producen contaminación lumínica la atmósfera y bueno, produce así su halo. Más adelante, pues mi actual jefe, Kevin Gaston, me contrató y bueno, pues pudimos sacar adelante este trabajo que llevábamos desde 2015 pues sin ser capaces de sacar adelante.
Un ejemplo muy bueno de cómo este efecto se veía en los mapas de brillo del cielo del mundo era, por ejemplo, al lado de Chicago, que es la ciudad más iluminada del mundo, y el lago Michigan, ¿no? Pues se veía como los datos se veían que se propagaban, ¿no? Y que dentro del lago había bastante luz. Pero esta línea negra que veis aquí, que es la costa, ¿vale? Sí es verdad que había cierto luz difusa real, porque veis que hay luz que se mete aquí dentro de la costa, ¿vale? Pero el tamaño no era suficiente para explicar toda esta luz de por aquí. Con el nuevo satélite, el BIRS, eso se vio pues mucho más claro. Pero aún así, como esto estaba casi a nivel del ruido, pues poca gente le llamó la atención. Así que, bueno, pues lo que nosotros decíamos y queríamos comprobar con este paper era exactamente eso, que la luz de las farolas que se emiten en todas las direcciones rebota en la atmósfera, es mandado hacia arriba, pero también hacia abajo, y por tanto, al ser simétricas, midiendo la luz difusa desde arriba, no hace falta que midamos tanto la luz difusa desde abajo, o la contaminación, lo que nosotros llamamos brillo de cielo, ¿no? O incremento del brillo de cielo natural, porque el brillo de cielo, o sea, la naturaleza también tiene un brillo de cielo natural. Aquí, por ejemplo, tenemos dos imágenes. Una, esto de hecho creo que están puestas al revés. Esta es la Estación Espacial Internacional, la misma imagen que habéis visto antes, pero cambiada la intensidad, ¿vale? Para que se use la misma escala de colores, en color falso, ¿vale? Y este es el BIRS, aunque ya os digo que están mal puestos los nombres aquí. Bien. Y veis que son muy similares, ¿no? Sobre todo lo que es en el tema del halo. El BIRS, como tiene más señal ruido, porque hemos podido acumular pues varios años de medidas, esto es una sola foto, pues tenemos más detalle y podemos ir más lejos. Y aún así, ya veréis lo que os cuento luego, que los modelos pues, pueden llevar aún más lejos. Bueno, pues lo que hicimos fue una cosa que fue bastante simple. Fue coger el coche, darnos vueltas por las zonas cerca de Madrid y comparar con lo que decía el satélite. Lo que vimos es que había una correlación muy buena, pero había como dos nubes, ¿no? Una que era la principal y otra nube al lado. ¿Y esta nube de al lado qué es? Bueno, pues esta nube de al lado es las zonas en las que tenemos brillo de cielo, pero hay luces justo debajo. Por ejemplo, cuando pasábamos debajo de un pueblo o cuando tomábamos medidas dentro del centro de Madrid. ¿Cómo comprobamos que eso era así? Bueno, porque si ampliábamos el tamaño de la celda, veíamos que esta nube de la derecha se iba haciendo más y más importante. En este paper lo que hemos trabajado es solamente en lo que es, digamos, la luz difusa como tal. Pero lo que sí que parece es que hay también una relación lineal, aunque mucho más dispersa, estadística. Aquí ya no sería una cuestión, bueno, igual hay una razón física, pero no tan clara, del brillo de cielo con la luz que hay justo debajo de la fuente. Otra cosa que encontramos es que el BIRS, este otro satélite, era tan sensible que lo que os he dicho, el brillo es capaz de ver la luz difusa en sitios muy débiles. Y por ejemplo, cogimos como ejemplo el atlas del World Atlas, que está aquí, ¿vale? Y el BIRS, y vimos en una zona que no hubiese ninguna luz, como es la zona entre Valencia y las Azores, no, y las Baleares,
¿vale? Como prácticamente había una correlación 1:1 entre, y aquí está la correlación de los datos, y aquí a la derecha está la línea 1:1, y vemos que prácticamente el mapa de brillo de cielo de Falchi, cuando hay suficiente intensidad, pues es igual a lo que ve el BIRS, pero claro, el BIRS es una medida y los datos de Falchi pues es un modelo. Así, podemos hacer mapas de brillo de cielo con mucha más resolución. Porque claro, si podemos usar imágenes de la ISS, hay que pensar que las imágenes de la ISS pueden llegar a tener hasta 5 metros por píxel. En este caso, pues no tiene tanta resolución, tenía como unos 50 metros por píxel, y eso significaba que podemos hacer brillos de mapa de cielo con mucha resolución, además en color, ¿no? Con esta, pues eso, en este caso, por ejemplo, sería 50 metros por píxel, pues con 50 metros por píxel, comparado con los 750 metros que tiene el BIRS o, por ejemplo, el kilómetro que tiene el Atlas de Fabio. ¿Qué pasa? Que para eso hace falta tomar las imágenes de la estación espacial con bastante señal, ¿no? Con bastante tiempo de exposición. Y ahora mismo, pues eso no es posible porque estas imágenes se tomaron con un trípode especial que compensaba un poco el movimiento de la estación espacial. Y en las zonas que son más lejanas, pues aquí, por ejemplo, se ve bastante ruido, ¿no? Se ve aquí como sal y pimienta, ¿no? Aquí un chorrillo. Esta imagen de aquí es con la Estación Espacial Internacional, pero si apuntáis esta dirección, y ahora os lo enseñaré, podéis verlo con el BIRS, que lo tenemos hecho para todo el mundo. Una de las cosas que hemos hecho es comparar, por ejemplo, dónde exactamente BIRS y... ¿seguís ahí? Es que he visto que se me ha ido toda la... Sí, estamos aquí. Ah, vale. Se han ido todas las cámaras y he dicho, uy, igual ha pasado algo. Bueno, el modelo de Fabio, el Atlas de todo el mundo, tiene en cuenta varias cosas, ¿no? Pero es un modelo, no tiene en cuenta todo, ¿vale? Una de las cosas que detectamos que tenía sentido, que no tienen en cuenta, es, por ejemplo, el efecto bloqueo de las montañas. Y aquí, por ejemplo, se puede ver cómo esta sierra que hay justo cerca de Madrid hace que en esta zona de aquí, pues el mapa de Fabio diga que es más oscuro, o sea, menos oscuro de lo que realmente es, ¿vale? En cambio, en las zonas aquí más negruzcas o grisáceas, es al revés. Nuestro mapa dice que es más brillante de lo que probablemente es, ¿no? Porque tampoco podemos tener medidas, porque aquí tenemos la luz directa. Tendríamos que hacer esta comparación, ¿no? con las medidas que ya tenemos nosotros de nuestro paper, pero claro, es que son las propias que hemos usado nosotros del paper, entonces no podemos usarlas porque evidentemente están correlacionadas porque son las de nuestra relación, ¿no? Esto también podéis entrar aquí en otra dirección que también os voy a enseñar ahora, para ver dónde es interesante tomar medidas porque pues, no encajan con el modelo actual. Y antes de entrar a la parte de enseñaros el producto que vamos a sacar en versión beta, que sepáis que ya hay gente que está publicando, como este paper que se acaba de salir aquí, que está usando nuestro preprint, ¿no? Que todavía no ha salido en la revista, como fuente para hacer sus propios cálculos, ¿no? Y, por ejemplo, pues una cosa que ahora durante el confinamiento pues puede ser interesante es que si esto es cierto, lo que estamos diciendo aquí, ahora que ha bajado la contaminación lumínica, la contaminación del aire, una barbaridad, eso debería reflejarse en la mancha, la luz difusa,
que vemos alrededor de las ciudades. En eso es una de las cosas que las que estoy yo investigando ahora mismo, pero por el momento pues no tengo datos concluyentes. Entre otras cosas porque, claro, aquí hemos trabajado con, pues por ejemplo, en algunas de las cosas que os voy a enseñar, haciendo la media de 6 años de imágenes, ¿no? Entonces, claro, la sensibilidad que tienes con 6 años de imágenes, pues no es lo misma que con un par de días. Una cosa que tengo que deciros es, por favor, ya veis que las contribuciones de los astrónomos amateurs son fundamentales. En ese sentido, por ejemplo, no podríamos haber hecho todo este trabajo si no fuese por la contribución de los estudiantes, de la gente anónima que tomó esas medidas desde casa, no tanto para mi proyecto como para el de Chris y para el Globe at Night, ¿no? Entonces, animaros, por ejemplo, a participar en el proyecto de ciencia ciudadana en el que yo lidero, que se llama Physics at Night, y que tenemos una aplicación nueva que se llama Lost at Night, que lo que pretende es que la gente nos ayude a localizar las imágenes. No lo encontraba. Ah, vale. Que la gente nos ayude a localizar las imágenes que toman los astronautas desde la Estación Espacial Internacional, que es muy sencillo. Simplemente te mostramos una foto como esta y te mostramos otra lista de imágenes que son candidatas porque son de la zona, ¿no? Simplemente hay que recorrer, ahora sí, eso os hago una demostración en vivo. Algunas de estas imágenes, por ejemplo, ahora mismo aquí no hay ninguna que encaje con esta, ¿no? Entonces, pues le diríamos a ninguna y ya está. Y eso, pues, aunque no te sientas de localizar esta imagen, bueno, pues estás ayudando, ¿no? Porque ya estás diciendo, bueno, esta imagen no es ninguna de las que ya tenemos localizadas. Porque aunque digamos, bueno, pues si ya la tienes localizada, ¿para qué la quieres, no? Bueno, pues por una razón. Por ejemplo, para hacer este mapa que os he enseñado antes, yo necesitaba varias imágenes del mismo lugar, ¿no? Y el tener varias imágenes del mismo lugar es muy bueno para, por ejemplo, ver cómo varía la contaminación lumínica durante el día, en diferentes condiciones, por ejemplo, si hay niebla, si hay nieve. Entonces es muy útil tener imágenes del mismo lugar, ¿no? Y también separar aquellas que no son fáciles de localizar. Ahora mismo estamos en pruebas de la presentación de los resultados. Ahora, si vais, ahora os lo enseñaré en directo. Si vais a la página web, podéis ver las imágenes que sí han sido catalogadas en el último día o el último mes o cuando queráis, simplemente metiendo aquí la fecha que queráis y veis qué imágenes se han localizado. Y casi toda la comunicación que hacemos, la hacemos vía Twitter. Y ahora mismo también estamos probando un bot que publica, ahora mismo en pruebas, pues lo está haciendo con la empresa que ha programado el bot, publica la última imagen que se ha localizado, ¿no? Y bueno, pues luego en City the Night pues nosotros lo retuiteamos. Y bueno, eso hasta ahí lo que es la charla como charla. Ahora quiero enseñaros la página web rápidamente. Este es el mapa, digamos, de Fabio Falchi, que es probablemente ya lo conocéis todos vosotros. Es el mapa del Atlas de brillo de cielo de Fabio. Se ve ahora mismo la presentación, no el mapa, ¿eh? Ah, perdón. Entonces tengo que cambiar. Un momento. Espera. A ver, ¿cómo estaba esto? Aquí tengo que cambiar. Ahora se me verá a mí, ¿no? ¿O no? No, todavía no. Todavía no. Deberás de salir de la presentación Sí. y volver a entrar. No. A ver, ahora. Vale, ahora sí. Vale. Este es el Atlas que os contaba, que actualmente pues es digamos, el Atlas de referencia, que es un modelo matemático y por eso tiene unas curvitas tan bonitas y tan perfectas, que lo tenemos para todo el mundo, ¿no? Pero el problema de esto es que esto es un modelo matemático, para bien y para mal, ¿no? Lo que nosotros vamos a presentar
bueno, lo estoy presentando y deciros en el artículo, realmente no es la presentación de esta aplicación que os enseño, porque lo tenemos en fase beta. Porque claro, una cosa es demostrar que el brillo de cielo sí es el mismo, y otra diferente es que los datos que tú das tienen la precisión suficiente, ¿no? Entonces, aún así, la correlación estadística pues ya la teníamos, ¿no? Entonces, bueno, pues al menos vamos a mostrar la versión beta para que el que quiera pues pueda utilizarla con el conocimiento que tenemos hasta el momento. Este es el mapa de brillo de cielo. Este ya es de medidas. Esto ya no es ningún modelo, ¿vale? Esto es simplemente la media de 6 años del satélite BIRS escalado para que represente el brillo de cielo. Y aquí tenéis la escala a la izquierda. Y bueno, podéis pinchar en cualquier lugar del mapa. Por ejemplo, vamos a ir a Málaga. Y dices, bueno, pues Málaga está mejorando o está empeorando, ¿no? Bueno, pues podéis clicar no en la propia ciudad, ¿vale? Porque esto es la ciudad, es luz directa, así que no va a ser fiable. Pero sí podemos pinchar en algún sitio del mar y, por ejemplo, pues estaría empeorando, si lo veis aquí. Aún así, hay que tener mucho cuidado porque si lo veis es bastante ruidoso, ¿vale? Por ejemplo, en la última medida, pues en ese punto que he clicado me da 19,6, que no es muy diferente de la primera, ¿no? Pero la tendencia parecería que iría a peor. Bueno, por eso está en fase beta, ¿no? Porque os podéis fiar un poco digamos, del orden de magnitud, pero no del detalle, a menos que haya un cambio muy, muy, muy grande. En ese sentido, tenemos aquí, por ejemplo, si queréis colaborar y en qué tipo de cosas hacen falta, este otro mapa, ¿no? Que es la diferencia entre el mapa de Fabio y el BIRS. ¿Vale? En las zonas rojas sería donde el mapa de Fabio está dando valores más brillantes de lo que debería, según si nosotros tenemos razón. Y las zonas en negro son o que el BIRS tiene demasiada baja señal y no puede predecirlo bien, o que está prediciendo algo más brillante. O sea, nosotros somos los que estamos prediciendo algo más brillante de lo que dice Fabio, ¿no? Es fácil de ver en algunos sitios. Por ejemplo, hay algunos sitios que llaman mucho la atención, por ejemplo, en la zona de Santander. Se ve aquí esta mancha amarilla, digo, rojiza, y si ponemos esto en mapa de satélite en vez de mapa normal, podemos ver por qué está pasando esto. Voy a hacer esto semitransparente y hacer zoom. Si os fijáis, Santander está toda a este lado. Y esto es una colina relativamente alta. ¿Qué hace? Que el modelo de Fabio supone que todo es plano a diferentes alturas, ¿no? O sea que la montaña no bloquea la luz. De manera que, en cambio, nosotros somos medidas del brillo real. Aquí, entonces, Santander, según el modelo de Fabio, estaría emitiendo mucha más luz a esta zona de la que realmente está haciendo, porque realmente el monte pues está bloqueando gran parte de la luz. Hay otro sitio donde esto se ve muy bien. Que es en Sierra Nevada. Claro, teniendo Granada aquí, ¿vale? En el modelo de Fabio, toda esta zona
pues sale con una calidad de cielo mucho peor de la que realmente tendría, según nuestros datos, ¿no? ¿Por qué? Porque la luz de Granada no llega aquí, ¿vale? No sé si es la Ragua, ¿cómo se llama la estación esta? De esquí. Pues ese lugar de aquí, esta estación de esquí. El puerto de la Ragua, sí. El puerto de la Ragua. Bueno, pues por ejemplo, el puerto de la Ragua, pues no tenemos datos, o yo no tengo datos por lo menos, pero probablemente sea mucho mejor de lo que dice el modelo de Fabio. Y bueno, pues tomar medidas de SQM en cualquier lugar de las zonas rojas o las zonas negras que se muestran aquí, pues sería interesante. Otro lugar donde el modelo de Fabio da más oscuro, o sea, más brillante, pues por ejemplo sería en la zona de Caral Alto, ¿no? Entonces, Caral Alto quizás tenga mejor calidad de cielo de lo que dice Fabio, según su modelo. Por ejemplo, nosotros, según estos datos, los datos que tenemos del BIRS, el lugar más oscuro de la península ibérica no sería, por ejemplo, por la zona de Teruel o la zona de aquí de Cabañeros, sino sería la zona de Cazorla, ¿vale? Que veis que está como más en negro por aquí, ¿no? Y intuitivamente es fácil de entender. Esta zona pues, puede ser casi tan negra como la zona de Cazorla, pero tiene Madrid mucho más cerca, ¿vale? En cambio, Cazorla, pues aunque tiene también Murcia y lo que es el Horizonte, pues como todos los lugares de la península ibérica, no hay ningún lugar de la península ibérica sin contaminación lumínica, pero podemos ver que, digamos, es la zona gris más amplia, ¿no? Evidentemente, esta otra zona de Teruel, pues también puede que es bastante buena, pero tiene el mismo problema que aquí, ¿no? Que tiene Madrid quizás demasiado cerca. Y si nos vamos ya a Canarias, a otros sitios, pues allí, por ejemplo, el mapa de Fabio pues tiene en cuenta la altura, pero es que nosotros estamos midiendo, ¿no? Y, por ejemplo, evidentemente aquí sale mucho más oscuro la zona del Roque, ¿no? Porque la altura del Roque hace que estemos incluso por encima de una gran cantidad de atmósfera que emite contaminación y reemite luz. Entonces, pues bueno, no tenemos todavía mucha confianza en los valores exactos de esto, por eso pues se avisa que es una versión beta y que hay que tener cuidado. Pero, bueno, pues esta es una herramienta que quizás en el futuro pueda ser utilizada para tener medidas más fiables de brillo de cielo, siempre teniendo en cuenta que hay un problema con este satélite, que no con la ISS, pero con la ISS solo tenemos datos para muy pocos lugares, y es el tema del color, ¿no? Que, bueno, pues el satélite BIRS es ciego al color y eso pues nos da problemas. Y bueno, espero que os guste. Esperamos que el paper salga publicado pronto, ya está aceptado. Y bueno, pues por favor, eso sí, no esparzáis esta información de manera masiva hasta que no esté aceptado el paper. Pero bueno, cuando esté aceptado el paper, por favor, pues entonces sí, difundirlo lo más que consideréis, ¿no? Porque bueno, pues es un trabajo hecho con recursos españoles a una calidad pues que pues, comparable con las mejores cosas que se hacen en contaminación lumínica del mundo, ¿no? Y no tenemos nada que envidiar a nadie en este campo, al menos, ¿no? En este campo, pues está claro que tenemos algunas de las cosas pues, de mejor calidad que hay en investigación. Y bueno, pues ya os dejo que me preguntéis lo que queráis y me tiréis de la lengua si queréis. Oye, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Sí. En todas estas mediciones de luz difusa, no sé, no he oído en ningún momento hablar, pues, por ejemplo, del índice de contaminación química o de la humedad relativa que hay o de la nubosidad. Todo eso os tiene que influir de forma muy importante a la hora de evaluar, porque incluso cuando ves el mapa del territorio español,
no tienes la misma humedad en un sitio que en otro en un momento dado para hacer una comparativa. Creo que hay un problema, ¿no? Sí, exactamente. Esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, yo quería hacer este trabajo, porque este trabajo son medidas. Aquí, como son medidas y punto, no tengo que tener en cuenta los factores ambientales, ¿vale? Porque yo estoy simplemente midiendo el brillo del cielo. Simplemente. A mí me da igual lo que pase allí, yo simplemente estoy midiendo la difusión atmosférica. En cambio, Fabio tiene que asumir unos valores de humedad, tiene que asumir una cantidad de aerosoles, tiene que asumir una serie de cosas. Yo no. Yo directamente lo mido. Evidentemente, ahí está, es una cuestión estadística, ¿no? Fabio se basa en los datos estadísticos que le dimos para el caso de Madrid, y luego comparó estadísticamente con otros lugares, ¿no? Pero, pues sí, tienes razón en el que todas esas cosas varían, pero el factor de variación con esos factores es de un orden de magnitud menor, ¿no? La cantidad de luz claramente es lo que domina aquí, ¿vale? Más que cualquier otro factor ambiental, al menos a las escalas que estamos hablando, ¿no? Yeah. Y, por ejemplo, pues la presencia de una montaña o no, pues este trabajo muestra cómo ese es un factor importante que podemos ver y, por ejemplo, la humedad o el tipo de aerosoles, pues aunque sabemos que teóricamente tienen que afectar, aún no hay datos para poder decir, bueno, pues es que aquí tenía este tipo de aerosoles y por eso hay más contaminación o hay más brillo de cielo o no, ¿no? Eso es una cosa que, por ejemplo, hace el paper este que os he puesto al final del todo, diciendo, sí, es verdad que el brillo de cielo que vemos desde satélite es debido a la difusión de la atmósfera, el tipo de aerosoles, ¿vale?, va a afectar a cómo es la forma del halo, ¿no? Y pues eso es una de las cosas extras que da este trabajo, ¿no? El poder empezar a poder medir, por ejemplo, contaminación atmosférica usando imágenes nocturnas, que hasta ahora pues había gente que bueno, lo comentaba y tal, pero sin ninguna base, porque no había ningún trabajo, aparte de mi tesis, que soportase que realmente esto fuese un efecto real y no fuese una mancha en la lente, un problema instrumental. Y hasta ahora, de hecho, pues en casi todos los trabajos se ponía como un error instrumental, no como si fuese realmente difusión atmosférica. Ajá. También quería hacer otra pregunta. Luis, tenía por aquí el micrófono abierto. Perdona, Bueno, pues, perdona. no sé. Luis, ¿me escucha? Vale, pues le damos paso a Roberto, que tiene la mano levantada. Así que, Roberto, cuando quieras. ¿Roberto ha bajado también la mano o qué? Bueno, está hablando, pero tiene el micro ahora. Ah, pues eso es que no lo escuchamos. Roberto, no te escuchamos. Ahora creo que ahora sí. sí. Venga, adelante. Ahora sí. Venga, muchas gracias. ¿Qué tal, Alejandro? Nada, solo este mapa que has puesto ahora al final, tendremos acceso a la dirección online, la dirección para poder hacer este mapa. Se escucha muy mal, Roberto. Disculpa, pero no se te entiende lo que estás preguntando. ¿No? Sí, yo sí ¿No lo he me oís? entendido. Sí, que ¿cuál es la dirección? Bueno, está en la... ¿No me oyes a mí tampoco? Roberto, ¿a mí me oyes? Bueno, si no se lo podéis poner, lo puedo poner por el chat. Nah, la dirección, a ver un momento. No os oigo, está ¿no? Aquí. No oigo tampoco. Aquí está. Vale, aquí lo tenéis. No aparece la dirección en la pantalla, ¿eh? No, lo he puesto en el chat. Lo siento, vale. Alejandro, ¿Vale? te oigo. Yo, como no nos oyes, pues te lo he puesto en el chat.
decírselo a él por el chat en privado o directamente o algo así. Sí, ¿Vale? no hay problema. Vale, entonces, ya os digo, en principio esto está accesible. No oigo ni si me oye. Está accesible esta página, ¿vale? También os voy a poner la otra para que veáis dónde tenéis que ir a tomar medidas o dónde, digamos, es más útil científicamente tomar medidas para contribuir, ¿no? a la mejora de los atlas de contaminación lumínica, ¿no? Porque, claro, una cosa es tomar medidas y simplemente pues, decir, bueno, pues sí, estadísticamente en mi mapa explica el brillo de cielo, a decir, bueno, mi mapa explica el brillo de cielo en todo el rango, ¿no? En las zonas muy oscuras, en las zonas más brillantes, ¿no? Y entonces, pues claro, nosotros no nos conformamos con explicar el brillo de cielo cerca de la ciudad o dentro de la ciudad, queremos explicarlo pues en todas las circunstancias posibles, ¿no? Y para eso hace falta pues saber dónde quiera medir. Por ejemplo, recientemente un colega pues ha sacado un paper muy interesante de por ejemplo, comparar imágenes de ojo de pez en la costa de California, cerca de Los Ángeles, pero claro, es que en ese lugar está tan cerca de Los Ángeles que te estropea un poco la medida y su resultado es que sí, que los mapas y los modelos funcionan, pero claro, se ha ido a un sitio en el que, pues sí, igual es el mejor sitio donde funcionan. Hay que irse a otros sitios donde los mapas y los atlas, o sea, los modelos igual no van a funcionar tan bien para poder mejorar, ¿no? Y a todos nos preocupa, por ejemplo, las zonas más oscuras, ¿no? Que además es también las que son más difíciles de medir. Entonces, pues bueno, ya os digo, tenéis esas dos herramientas. En esta, voy a compartiros otra vez la pantalla. Un segundo. Ahora estoy compartiendo la pantalla entera. En esta incluso es bastante divertido porque están tanto el Atlas Mundial, el World Atlas, ¿vale? Como la media de estos años, como lo que es la reflectancia del suelo, ¿no? Y entonces, jugando con esto, pues podéis ver, por ejemplo, a mí pues la reflectancia del suelo prácticamente es cómo sería el cielo si apagásemos las luces, ¿no? Que es, evidentemente, pues veríamos el suelo, ¿no? Y aquí está lo contrario, es qué pasa cuando le quitamos a las luces, le quitamos el suelo. Y este es el atlas de Fabio. Y luego aquí hacemos la diferencia y nos salen los colores que os he contado. Bueno, a ver, ¿tenéis más preguntas? Jesús Navas. Pues, Ale, muchísimas gracias por el trabajo, por la charla y enhorabuena por lo que estás consiguiendo. Yo es que te quería preguntar una cosa que me preocupa también de hace tiempo, y es justamente el tema de qué es lo que se está midiendo realmente. Porque tanto en las medidas que se toman como referencia para medir la contaminación lumínica, como también en las que se toman desde el espacio, siempre son medidas que son o nadires o cenitales, o sea, o hacia arriba justamente o hacia abajo justamente. Y claro, ese es el mejor de los sitios posibles. Entonces, ¿qué pasa con todo lo demás que es precisamente el que más afección puede llegar a tener el resto del cielo, ¿no? Que puede tener más afección respecto a los ecosistemas, por ejemplo? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, pues lo que hay que hacer es tomar medidas. Por eso te he dicho que es tan interesante tu imagen, ¿no? En ese sentido, yo te puedo decir que estamos trabajando en el tema.
por ejemplo, el proyecto NixNox y, por ejemplo, los trabajos que hace la gente los parques nacionales, o Joan Mabullón. Joan Mabullón presentó en el PROAM y bueno, está saliendo también en la revista Astronomía las imágenes que está tomando con un ojo de pez de todo el cielo. Y todos esos datos son fundamentales. Ahora mismo estamos hablando del Zenit porque el satélite pues tiene, evidentemente, detectar la luz difundida alrededor de una ciudad es muy difícil. Es muy difícil de detectar, ¿no? Estamos hablando de que estamos al nivel de... En las especificaciones del satélite, esto es ruido. Esto no existe. Según el equipo del satélite, esto no existe, ¿vale? Sí. Existe porque lo hemos podido comprobar. Hemos podido comprobar que es un efecto real, ¿vale? Encontrando la correlación con los datos del suelo. No podemos irnos al horizonte, porque es que estamos mirando desde arriba. Pero esa misma luz que se ve emitida de esa manera desde arriba, ¿vale? Sabemos cómo se emite y se vería, ¿vale? En 3D. Hay algunos trabajos de Fabio Falchi también haciendo tomografía, ¿no? Diciendo, bueno, pues si sé cómo es esto de esta manera, desde arriba, intento reconstruirlo esto en 3 dimensiones, ¿vale? Y predigo cuál sería el brillo en el horizonte en otro lugar. Entonces, pues bueno, estamos trabajando en ello, es más complicado, no muchísimo más complicado, pero pues tiene su miga. Yo te digo que, por ejemplo, uno de los 4 papers grandes en los que estoy trabajando, uno es sobre exactamente eso, ¿no? Predecir cuál sería el brillo en el horizonte. El brillo más, digamos, la fuente de contaminación lumínica más importante en el horizonte. Y el problema es que somos muy poca gente, ¿no? Entre Jaime, Chris, Kiva y 3 más, es que suponemos igual el 25% de todos los investigadores en contaminación lumínica que tengan más de 5 años de experiencia, ¿no? Y si ya... Sí, perdón. Sí, bueno, estoy hablando de estos sí, Salva y muchos otros, pero, por ejemplo, hay mucha gente en la red de estudio de contaminación lumínica que es interdisciplinar, no trabajan en modelización, ¿vale? No trabajan en medida de brillo de cielo. Gente en la red, por ejemplo, que trabaja con cáncer o con impacto en animales. Es un problema tan interdisciplinar que realmente pues hace falta mucha gente. Y en otros campos, pues como puede ser cáncer o otro tipo de cosas, pues hay miles de personas posiblemente trabajando, o cientos al menos, en este tema, pues somos muy pocos. Y bueno, yo tengo que decirlo porque es la época de todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, estas imágenes ahora mismo las estamos hablando de brillo de cielo, pero yo, por ejemplo, trabajo con epidemiólogos de Barcelona y espero que pronto de Málaga también, en cómo la contaminación lumínica es un factor ambiental que puede estar ligado, por ejemplo, a propagación de enfermedades como pues la malaria, el virus del Nilo Occidental, propagación de plagas. ¿Pero qué pasa? Que, por ejemplo, una de mis compañeras en Barcelona pues se hartó de tener contratos de 1 año y tuvo que dejar la investigación. Si veis las mujeres que han participado en mi presentación, pues Berenice ya no está trabajando en investigación. Esta se ha ido a una empresa. Mireia sigue, ¿no? Mireia sigue en el tema, pero bueno, esto es una cosa que lo vemos todo el rato, ¿no? Como la precariedad y la falta de recursos en investigación hace que mucha gente muy valiosa pues se vaya a la empresa y deje el tema, y luego pues nos pasa lo que nos pasa. Y ya os digo, pues muchas veces en algunos temas, pues por ejemplo en contaminación lumínica es una cosa muy específica, pero el día que, por ejemplo, tengamos una plaga del el dragón amarillo que se come las naranjas de Valencia, que se sabe que está ligado a la contaminación lumínica,
Pues igual pasa que no hay nadie en España que esté trabajando en ello, ¿no? Por ejemplo, en la extinción de las luciérnagas, en España, profesionalmente, no hay nadie. 0 personas. Hay una persona que como amateur, un amateur muy bueno, trabaja con luciérnagas en España. Pero investigadores a tiempo completo, biólogos trabajando en luciérnagas en España, 0. Al menos que a mí me conste, ¿no? Y es un tema que, por ejemplo, que he estado persiguiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, si no hay inversión, pues luego llegan los problemas y no los podemos solucionar, ¿no? Y bueno, como astrónomos, evidentemente nos preocupa el brillo del cielo y todo lo demás, pero este es un ejemplo de cómo pues la inversión en investigación y la contribución pues de la gente, de los amateurs, es significativa, ¿no? O sea, en España igual no tenemos un presupuesto en ciencia muy importante, pero sí tenemos, por ejemplo, amateurs y investigadores que dan la sangre, ¿no? Se dejan la piel en sacar investigaciones adelante, y eso es un valor que tenemos ahí, que hay que saber explotar y también ser eficiente, ¿no? Pensar en no solamente en hacer ciencia ciudadana a lo loco, ¿no? Sino también que haya ciencia detrás, ¿no? Y Agustín Castro también quería hacerte una pequeña cuestión, Sí. A ver, Agustín, cuando quieras. Os aviso que en 10 minutos, 5 o 10 minutos me tengo que ir. Vale, perfecto. No sé, Agustín Castro, por favor, estaba pidiendo hablar, hacerte una cuestión y estoy intentando reiniciarle el audio, pero... Tengo un problema con esto, no sé lo que pasa. ¿Ha vuelto? Ahora te escuchamos. Ahora sí. Sí, perfecto. He entretenido intentar quitar la imagen esa que me he puesto ahí de fondo y no hay manera. Agustín, bueno, quería comentarte, estuve hablando con Alejandro hace unos días por teléfono, hace 2 días, estuvimos hablando, pero un buen rato. Y precisamente una de las cosas que te quiero enseñar esto. No sé si lo verás. No lo veo. No se ve porque le he puesto el fondo este. Ya, ahora lo veo, sí. ¿Lo ves? ¿Consigues verlo? Sí, ahora sí lo veo, sí. Joder, cuando has dicho Gastón, no me lo podía creer. O sea, he ido a buscarlo corriendo y efectivamente trabajan con Kevin Gastón. Sí. Que no es ninguna tontería. Me he leído el libro este como 130 veces que escribió él sobre precisamente estructura y dinámica de distribuciones geográficas. ¿Sabes? Sí. Que es uno de los libros más importantes y uno con los que escribí el primer artículo que hice, lo usé muchísimo para trabajar con él. Entonces, también he estado mirando en la página web y ya he visto también la conexión que tienes también con el tema que estuvimos hablando de lo de la afección de la luz en el tema de los organismos y todo lo que estuvimos hablando, toda la biodiversidad, es decir, que está muy interesante. Lo que yo ya te quiera preguntar, ya te lo preguntaré luego un poco después, porque he estado mirando la página cuando has estado enseñando aquí el mapa y todo esto, y bueno, primero me he encontrado con que en las layers, en las capas, yo no puedo añadir ninguna capa. No sé si será porque... No, porque... Tú tienes acceso... No, claro, este es un producto, ¿vale? Sí. Esto es una app para que la vea la gente y juega un poco con ella, ¿no? Sí. No es lo que hacen no es lo que usan los investigadores, ¿vale? Sí, sí, sí. Para programar y todo eso, pues tienes que solicitar a Google que te habilite. Sí. Y ya pues programas y puedes entrar en el código y ves el código y todo, ¿no? Yo todavía no he publicado el código por una cosa, porque una de las capas que uso es la de Fabio y Fabio no la tiene publicada de manera pública, de manera abierta. Entonces, para poder publicar mi código entero, tengo que pedirle permiso a Fabio. Ya. O sea, yo sé que si alguien me lo pide expresamente, no tengo ningún problema, yo se lo paso, porque sé que Fabio comparte esto, ¿no? Pero para dejarlo así como en tal GitHub y que lo coja cualquiera y que lo toquete y tal, pues primero prefiero hablar con Fabio.
Vale, vale. Entonces, esta imagen que vemos aquí en el mapa no se podría descargar de ninguna manera en raster ni nada de eso para incorporar a un estudio, ¿verdad? Ahora mismo tal cual, no. Pero tal cual la hemos sí, estado viendo aquí, por ejemplo. sí, como tal nos cual, ha enseñado. no, pero igual que en la otra página que os he puesto de Pollution Map, no, tú Sí. no te la puedes bajar desde aquí, ¿vale? Sí. Es una visualización, ¿no? Sí. Pero yo puedo exportar esto, por supuesto Vale. que lo puedo exportar. Vale. De hecho, bueno, para eso está. De hecho, está puesto nada más cuando entras en la página, dice, por favor, contacta con los autores si quieres más información. Muy bien. Gracias, Agustín. Nos queda la última, Francisco Javier, ya que nos comentaba Alejandro que se tenía que marchar. Francisco Javier tenía por aquí la mano levantada, así que vamos muy rapidito, que nos quedan 2 minutos. Francisco Javier, por aquí tengo. No sé si es que no me escucha o... Pues no tiene que quitarse el mute, está muteado. Claro, ¿no? Claro. Igual te oye, pero no. Francisco, tienes que quitarte, que tienes bloqueado el micro. Si no, que lo ponga por el chat la pregunta. Sí, no, si estaba con la mano levantada y eso, o sea que ahora, Francisco Hola, Javier, buenas. venga. Hola. Oh, perdón. Mira, una cosita muy rápida. Tengo problemas con el teléfono y no puedo con la imagen, solamente puedo ver. Voy al grano. Mira, entonces, ahora estoy con unos colectivos ecologistas, animalistas y demás, y comunicarlo. Y de hecho, estoy ahora mismo con vos. ¿Me oís bien? No, no, es no. complicado entenderte, Francisco Javier, porque se entrecorta. No. Vale. ¿Me escuché bien ahora? A ver, Algo mejor. Inténtalo, algo mejor, Jan. Vale. Para iniciarme otra vez en este tema y poder ayudar, ¿cómo tendría que empezar? Bueno, pues es muy sencillo. En la presentación he puesto, por ejemplo, la dirección del proyecto de Ciencia Ciudadana, el que tenemos en marcha ahora mismo, que es http, voy a ponerlo en el chat. Sí, mejor. http://losatnight.org. Voy a ponerlo en el chat. Y ahí podéis entrar y clasificando imágenes de la Estación Espacial Internacional. No hace falta prácticamente nada de conocimiento, pues ya se está contribuyendo, ¿no? Luego tenemos un montón de proyectos de ciencia ciudadana en marcha, ¿vale? Nosotros somos un poco promiscuos en este sentido, ¿no? Porque creemos mucho en ello, ¿no? Por ejemplo, tenemos otro proyecto que es Timeline, que coordina Jaime Zamorano, que está por aquí, oyéndonos. Y, por ejemplo, ese es de tomar fotos de las panorámicas siempre desde el mismo lugar de tu ciudad de noche, ¿no? Para ver cómo va cambiando, por ejemplo, de lámparas de sodio a LEDs o a qué tipo de LEDs. Hay otro proyecto que se llama Azotea, que por ejemplo es de coger una cámara digital y ponerla en tu azotea y tomar fotos durante toda la noche. Entonces hay un montón de proyectos de ciencia ciudadana. Hay otro que se ha lanzado hace nada, que es el de Vigilantes de la Noche, que se coordina desde vuestra prima hermana asociación, ¿no? de la SMA. Y bueno, pues es un proyecto para simplemente contar estrellas usando una aplicación de móvil. Y, o sea, que hay muchísimas. Lo que pasa es que, bueno, pues claro, reconocer igual constelaciones y tal, pues igual es más complicado que lo que acabo de mostrar, ¿no? Que coger y simplemente decir, pues esta foto se corresponde con esta otra, ¿no? Y no hace falta ningún material. Con tener un móvil o con tener un teléfono es suficiente.
En cambio, pues con dependiendo de tu nivel de capacidad, pues puedes pues contribuir más o contribuir menos. Pero bueno, es que contribuir siempre se puede contribuir. Hay otra pregunta también que ya cerramos, que la estoy viendo en el Muchas chat, gracias. que la hace, gracias Francisco Javier, la está haciendo Izaga Bean, ¿vale? Quisiera preguntar si tenéis mediciones de poblaciones en las que se han realizado los cambios a emisión lumínica en LED amarilla y el porcentaje de diferencia con mediciones anteriores de emisión Onson. Me gusta mucho esta pregunta. No tenemos. ¿Por qué no tenemos? Porque las medidas de brillo de cielo que hay sobre todo en Andalucía las tiene la Junta de Andalucía. No las tenemos nosotros, porque no son públicas. Hemos hecho una solicitud desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía a la Junta para que libere esos datos, ¿vale? Que se tomaron ya casi hace, no sé si son alrededor de 10 años. O sea, que ya es hora, ¿no?, de que podamos acceder a los datos. Otras medidas que hay en Andalucía, pues o las ha hecho otras asociaciones, la tienen las asociaciones, no son públicas, o las ha hecho alguna empresa, por ejemplo, para una certificación Starlight o demás, que casi todas las certificaciones de Starlight han sido pagadas por alguna administración pública. Así que, otra vez, idealmente deberían de ser públicas. Entonces, hasta que los datos no sean públicos, pues no puedo comparar nada, ni puedo ir allí a tomar datos para ver cómo ha sido el cambio, ¿no? Por eso también, en parte, los datos de satélite son tan útiles, porque los datos de satélite, estos que estamos estudiando, sí son públicos, son todos públicos. Y, por ejemplo, las medidas que nosotros tomamos, las publicamos. Cuando sacamos el artículo, lo publicamos y cualquiera de vosotros puede coger, ir a Zenodo y bajárselos y decir, ay, creo que lo han hecho mal, voy a hacerlo mejor. Pues, ole tus huevos, tío, coge y bájatelas y hazlo mejor. Nosotros encantadísimos, no damos abasto, ¿no? Que hay más gente que coge y puede hacerlo, pues genial, ¿no? Pero bueno, es una cosa que hace falta, ¿no? Bueno, muchas veces es que no hay que pensar que es culpa de la administración, en que la administración lo está haciendo mal. Tenéis que ver muchas veces los recursos con los que cuenta la administración, ¿vale? La administración a veces cuenta con unos recursos ridículos. Y es increíble que el país funcione con esos recursos. Entonces, bueno, hay que saber un poco cuál es el background, ¿no? Lo que hay por detrás, para poder decir, bueno, ¿cuál es el problema, ¿no? Decía José por aquí, que igual no se hacen públicas porque no tienen calidad suficiente. Bueno, pues es que las nuestras también tendrían problemas. Nosotros también tuvimos problemas. Nosotros fuimos los primeros en hacerlo. O sea que cometimos errores seguro. Seguro que nuestros datos tienen errores, ¿no? Lo único que, bueno, pues lo limpiamos. Se tratan los datos y tal. Y bueno, lo único que hay que ser... es verdad que nosotros, por ejemplo, desde la Complu, pudimos hacer esto por una razón: no teníamos ninguna financiación. Y como no teníamos ninguna financiación, nadie nos podía llamar la atención, ¿no? Nosotros lo hicimos con nuestros propios recursos, casi todo, y bueno, pues no teníamos que rendir cuentas a nadie, ¿no? En cambio, cuando tienes que rendir cuentas a otra gente, pues igual pues pasa como ahora, ¿no? Que bueno, no voy a hablar del tema porque sería toda una polémica, ¿no? Pero hay que ver cómo se toman los datos, cuál es el objetivo de los datos, cuál es el contexto, cuál es el sesgo estadístico, etcétera, etcétera. Y cuando lo haces todo sin ningún sesgo ideológico y tienes una conclusión, ya
ya puedes empezar a tomar decisiones políticas y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas veces pues, el problema es que es al revés, ¿no? Se toman las decisiones políticas o se critican los datos en función a lo que sale sin haber hecho el análisis estadístico riguroso y frío, ¿no? Una de las cosas por las cuales yo estoy haciendo esto es porque yo me entrené como astrónomo y las estrellas y las galaxias no se quejan y no tienen orientación política, ¿no? Entonces, uso las herramientas estadísticas astrofísicas que están validadas en una cosa que no tiene orientación política ni nada, en una cosa que sí tiene una orientación política y sí hay una discusión política, que es el tema de la contaminación. Bueno, lo siento mucho, os voy a tener que dejar. Las luces hay que tenerlas en su sitio, me parece a mí, ¿no, Alejandro? Yo creo que es momento de bien dejarlo aquí porque sabíamos que tienes que marcharte. Yo, por supuesto, agradecidísima porque haya estado con nosotros y porque hemos estado compartiendo esta charla tan magnífica. Muchísimas gracias, como siempre, Alejandro, por estar con nosotros. Nada, a vosotros por invitarme. Adiós. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que se han conectado y habéis estado un ratito con nosotros con la Agrupación Astronómica de Málaga Sirio, hablando de lo que más nos gusta, ¿no? En este caso de medir el cielo con Alejandro Sánchez de Miguel. Gracias a todos.